bueno, Denzel no sé, Denzel si va a hacer esta entrevista, si entiendes español la traduces. A través de una amiga de mi hermana fue que yo descubrí que era un actor, una actriz. Después de Limba me puse a estudiar con Alberto Estrella. Alberto ha sido y es uno de mis maestros más queridos y de mis padres de la actuación, al que le considero como un padre. Y Denzel también fue un gran compañero, o sea, la verdad fue un compañero muy generoso porque pues Denzel Washington ya era Denzel Washington. Pero bueno, Denzel fue la verdad ya años de verlo, pues fue una persona muy generosa porque yo era una completa desconocida, yo era una completa niña que nunca había hecho, ni siquiera sabía cómo era el manejo de cámaras. O sea, él fue muy paciente y muy generoso. Las personas más hermosas y generosas y bellas como compañeros, y de verdad te lo digo, son las personas más famosas con las que yo he trabajado. Quería también mencionar una película que es más reciente, que se llama La diosa del asfalto. De hecho, esa la pueden ver ahorita en Netflix porque está todavía en Netflix. Bienvenidos a Voces y Desafíos, el podcast que te lleva en un viaje por las historias más inspiradoras y los retos más apasionantes para lograr el éxito. Soy Rocco y cada semana exploraremos juntos las voces que están moldeando nuestra mentalidad. Así que prepárate, ajusta tus audífonos y sumérgete en las historias de aquellos que se atreven a soñar y desafiar los límites. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su podcast de Voces y Desafíos. Como siempre tenemos gente que ha tenido éxito en determinado medio, como en este caso es en el medio del cine, del teatro. Tenemos una gran invitada que nos va a hablar un poquito de cómo ha sido su carrera a través de toda esta parte de la actuación. Ha tenido grandes proyectos donde ella se ha desempeñado, que pues uno de ellos recientemente pues es Hombres Íntegros, que pues nos va a hablar un poquito más de qué trata, que en un corto tiempo esperemos se va a estrenar. Y también otros proyectos que son muchísimos, que no podría hablar de todos, a excepción de que pues sí quiera hablar, no hay problema, nosotros tenemos horas de sobra para poder hablar. Algunos de ellos pues fueron Noche de Fuego, Rencor Tatuado, Sleep Dealer, Hombre en Llamas, que es uno de los grandes proyectos que se ha realizado, aparte que fue de los primeros o el primero, pero ahorita vamos a contar un poquito más. Bueno, sin más preámbulo, tenemos como invitada a Norma Pablo. Bienvenida, Norma. Muchas gracias, estoy muy contenta de poder empezar el año, este 2025, hablando sobre las cosas que voy a hacer y las que ya hice, y sobre todo compartiendo. Creo que es importante siempre como una retroalimentación entre todos los que podamos. Siempre la plática y la charla es importante en la condición humana. Claro, y cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu niñez, Norma? ¿Cómo es que te desarrollas a través de tu juventud? Bueno, más bien dicho, de la etapa infantil. Y después, ¿cómo es que te enteras que existe este mundo de la actuación? Pues mi niñez la viví en el Estado de México. Yo soy de Ciudad Neza. Somos paisanos de Neza. Ah, bueno, pues mira. ¿En qué colonia vivías? En la colonia El Palmar. El Palmar, más al fondo, supongo, porque yo estaba más cerquita del Barquito, por ahí en Ajá, sí. Por donde estaba el cine, ¿no? Había un cine más adelantito, sí, ubico ese barquito, lo ubico perfectamente. No sé si sigue estando. ¿Sigue estando? ¿Ya lo restauraron? Sí, era donde todos los niños íbamos a jugar. Sí. Pero bueno, en esa, ahí te desarrollaste. Ahí nací, bueno, viví un tiempo ahí, bueno, bastantes años, viví hasta mis 15 años ahí. Y bueno, pues fue una infancia de mucho juego, pues como es el barrio, ¿no? Como era el barrio, de salir a jugar, claro, de convivir con todos los vecinos, las fiestas. O sea, fue una infancia muy feliz, muy tranquila, en el sentido de que, bueno, no es como ahora que los niños ya no pueden salir ni nada, pero pues yo la pasaba muy bien porque jugué mucho. Entonces, de cierta manera, tal vez eso me hizo como desarrollar mi juego, esta parte lúdica sin quererlo. Obviamente mis padres pues nunca me llevaron al teatro, ni yo conocía que era actuar, ni nada, ¿no? Eso ya lo descubrí hasta después de ya los 16 años, descubrí que era la actuación y que era un actor o una actriz, pero o sea, yo quería como que ser cantante, me gustaba bailar y cantar en las fiestas y todo. Que me ponían ahí a bailar, era la típica niña que bailaba siempre así, denle dinero y que baile normal. Sí, y ya cuando fui más grande, pues ya a través de una amiga de mi hermana fue que yo descubrí que era un actor, una actriz, porque ella estudió en el CUEC,
estudió dirección y un día llegó a la casa y le platicó a mi hermana, voy a hacer un cortometraje en el Tenampa. Y yo, ¿qué es eso? Y ya me empezó a platicar y me dijo, no, pues iban a ir unos actores, si quieres ir de extra. Yo, de extra, y dice, bueno, ve a ver qué te parece. Y fui al Tenampa y bueno, yo vi cómo estaban los actores ahí haciendo sus escenas y todo. Y yo como que me quedé y dije, wow, esto no lo conocía, no lo sabía ni que existía. Y ahí fue donde yo descubrí que era la actuación. Pero antes de esto ya tú veías la televisión y decías, me gustaría estar ahí, o no pasaba por tu mente, o sea, sí tenías sí el pasaba, deseo. sí, yo creo que sí es una cuestión, en mi caso, de vocación, porque no era que yo quisiera como hacer telenovelas, que eran lo más, los programas de Chespirito y todos esos programas, pero sí había una parte en mí que yo quería estar como en un escenario, me encantaba cantar, yo me la pasaba cantando todo el tiempo, cantaba en la secundaria, les cantaba a mis amigos, me metía al ballet de la escuela, yo estaba en todas las presentaciones de la escuela, o sea, siempre quise como que la gente me viera y en los bailes de allá de Ciudad Neza, pues igual me hacían bolita porque en ese momento pues yo bailaba rap y que no sé qué y me hacían hasta la bolita y yo así. Entonces... Allá cuando se cierran las calles con las carpas, ¿no? Exactamente. Tú y sí ahí, sabes. y ahí entonces realmente sí había talento para cantar. O sea, no había que te dijeran, no, apaga el micrófono. Pues o sea, yo espero que sí, ¿verdad? Pues me gustaba y aunque nunca había tomado clases de canto, lo hacía. Y sobre todo había algo que ahora ya lo traigo a conciencia, que era esta parte de sentirme como con mucha energía cuando la gente me veía, como que me gustaba como divertir a la gente o que me viera la gente, que se emocionara cuando bailaba, porque me gustaba mucho bailar, pero no lo hacía profesional, aunque sí estudié, muchos años después estudié danza, pero en ese momento solo era baile, o sea, bailaba así. O sea, de alguna manera desde ahí ya existía el actuar para el público y el poder demostrar emociones a través de los movimientos, que básicamente tiene que ver con lo que se hace en el mundo de la actuación, sobre todo más en teatro, ¿no? Que es un poquito más la expresión más corporal, ¿no? Que según tengo entendido. Sin embargo, ya más adelante nos explicas un poquito. Entonces, tú desde niño tenías ese deseo, pero tú estudiaste algo antes de conocer ya como tal lo que era la actuación, antes de que conocieras esta producción de cortometraje. Antes tú estudiaste algo, todavía estabas en proceso de ver qué hacías. No, yo no tuve la suerte nunca de estudiar ni danza, ni teatro, ni nada, porque también siento que era, en ese momento yo creo que ya no, pero en ese momento pues Nesa era una zona como muy aislada de las cosas culturales, entonces yo no me tocó vivir nada de eso, o sea, lo que me tocó vivir fue como, mi papá era muy cinéfilo, es muy cinéfilo, entonces de chiquita nos ponía películas hasta de Valentín Trujillo, mucho, o sea, Alfonso Sayas, todo eso, ¿no? Que no eran películas propiamente para niños, pero mi papá la veía y yo me ponía ahí a verlas, ¿no? Pero yo nunca estudié nada de eso, no sabía que existía nada, hasta que ya nos mudamos acá por el centro, y ahí fue donde yo, después de este descubrimiento en el Tenampa. ¿Ahí tuviste participación como extra? No, o sea, simplemente fui a ver, o sea, porque nada más fui a ver así y me explicaba esta chica Aide. Y ya después de eso, pues yo empiezo a estudiar la prepa y en la prepa conozco a una amiga que le gustaba mucho tocar la guitarra y se metió a guitarra y me dijo, oye, ¿por qué no te metes qué quieres? Le digo, pues me gustaría como teatro. Y pues ya me llevó al taller de teatro, pero en el taller de teatro ya no había cupo, ya se había cerrado. Entonces me dijo, pues entonces, dice, oye, ¿por qué no te vienes a estudiar en una escuela de iniciación artística de Lima, en donde estoy? A lo mejor todavía te reciben. Y yo hablo con el maestro. Y así fue como ella habló y le dijo al maestro de Limba, porque es una escuela de iniciación artística de Limba, y me metió, esta amiga habló con el maestro y me inscribieron. Y ahí fue donde yo tomé mi primera clase de actuación. De actuación. Sí. Y de ahí... Pues de ahí seguí. De ahí seguiste preparándote y ¿hasta cuándo se da el momento en que pues tú tienes tu primer proyecto ya como tal, que fue un cortometraje, ¿verdad? Mi primer proyecto fue la película. Mi primer proyecto, y la verdad le agradezco así a la vida, a Dios y a todos, porque gracias a ese proyecto estoy ahorita, hago cine, porque
Yo creo que si no hubiera empezado de esa manera profesional, tal vez no estaría haciendo cine, pero fue porque yo después del IMBA me puse a estudiar con Alberto Estrella, que es un gran maestro que sigue teniendo su escuela de actuación. Y ahí estudié teatro y de él hacía cine, hacía mucho cine. En ese momento hacía mucho cine con Ripstein. Entonces me dijo, llévale tu material a Arturo Ripstein. Nunca me recibió Arturo, pero bueno, le llevé mi material al chico, al señor que hacía los castings, que en ese momento era Manuel Tey. Entonces él hizo el casting de Amores Perros, desde la segunda noche, y tu mamá también era como el top de los castings. Y entonces yo le llevé unas fotos que me había tomado mi hermano. ¿El material eran solamente fotografías, videos? Fotografías y un currículum que yo hice y ya lo llevé. No, en ese momento todavía no era el demo ni nada de eso. Okay. Y entonces, pero yo había empezado a estudiar apenas con Alberto, o sea, había entrado y Alberto como que él y yo conectamos mucho. Alberto ha sido y es uno de mis maestros más queridos y de mis padres de la actuación, al que le considero como un padre, ¿no? Y él fue el que me dijo, tu cara puede funcionar para cine. Y me hizo llevarle las fotos a Arturo. Arturo nunca me recibió, Arturo Ripstein, el maestro Arturo, pero el director de casting, que era Manuel Tell, me dijo, déjame tus fotos, porque es español, déjame tus fotos ahí. Ay, están horribles, pero bueno. Y ya entonces, pasado un año, eso me lo cuenta Manuel Tell, el que hizo el casting de Man on Fire, o compartió el casting aparte con Carla Hull. Él me dijo que, él empezó el casting y me dijo, me acordé de ti, y entonces Tony Scott quería ver como caras nuevas y todo, y pues bueno, fueron obviamente muchas actrices de renombre, pero pues me pensé en ti, como que tu cara me pareció que podría funcionarle a Tony. Y fue así que yo llegué a ese primer casting de mi vida, de hacer un casting para cine, y pues afortunadamente quedé en el callback. Y ya en el callback, pues conocí a Tony y pues hubo una química increíble en el callback, y pues ya Tony me dijo, eres tú. Y bueno. ¿Y este proyecto fue? Man on Fire, Hombre en Llamas. Hombre en Llamas. ¿Y cómo fue tu experiencia trabajando? Pues además de que fue un primer proyecto, digo, no sé qué tan común sea que tengas que trabajar como primer papel en un proyecto así de grande, con actores de otro país, otro idioma. ¿Cómo fue la experiencia? Ay, no, pues fue muy bonita, pero bueno, en ese momento también cuando estás como más joven no dimensionas a veces, no eres tan consciente, o bueno, en general creo que los actores a veces no nos aventamos mucho, tenemos que tener esta parte como de arriesgarnos. Claro, yo creo que en todas las cosas que a veces uno hace, siempre he dicho que la ignorancia a veces es bendita, porque te avientas como no sabes qué rollo, y aunque lo riegues, ya después te enterarás con los comentarios, ¿no? Pero es lo que estás comentando, ¿no? De por sí, como actores tienen que tener toda la energía y aventarse a hacerlo. No, pues. Pero en este caso, pues era muy grande y dijiste, muy grande. Pues como sea, ¿no? Lo viste normal, eso fue algo bueno. Sí, lo vi, o sea, yo todos los días me levantaba y pensaba en la película. Yo estaba estudiando todavía actuación porque tenía poquito que había entrado con Alberto Estrella, y aparte estaba estudiando letras en la UNAM. Y entonces, bueno, pues nada, o sea, como que ya después, o sea, yo me quedé y empecé a trabajar en ensayos y todo. No había conocido todavía a Denzel después llegó, o sea, primero llegó y empezó a filmar, pero yo no había trabajado todavía con Denzel en ensayos. Pero mi casting fue en inglés. Ya después Tony me dijo que lo hiciera en español, y pues yo más bien como que llegué y dije, no, pues yo voy con todo, ¿no? O sea, con todo, pero no tenía la dimensión o sea, sabía quién era Denzel, pero no, y en ese momento creo que él ya había sido, no sé si ya había ganado el Oscar o había sido nominado, pero en ese momento pues no lo dimensioné tanto hasta después de que terminé la película y que investigué más cosas. Creo que también en el fondo no quise investigar mucho porque me iba a dar más nervios, estaba muy nerviosa. Claro. Muy nerviosa, pero ahí lo que también creo que me infundó mucha confianza fue que Tony Scott era un director muy generoso, que me llevó de la mano para cualquier duda, cualquier cosa que yo tenía, él estaba ahí. Y Denzel también fue un gran compañero, o sea, la verdad fue un compañero muy generoso, porque pues Denzel Washington ya era Denzel Washington. Claro. Y yo era una completa desconocida, y el crew, de hecho yo sentí más como al crew más
reacio o sea, de hecho me lo dijo después el diseñador de maquillaje, no, es que cuando yo te vi, dije, se la va a comer Denzel. ¿Cómo es posible que Tony Scott haya elegido una escuincla desconocida? Está chiquita. Sí, entonces yo así, pero dice ayer que ya hicieron su primera toma y todos y nos dejaste de a 6 y para ahora entiendo por qué Tony te escogió y yo así de, pero pues fue como, pues vamos a entrar con todo, pero bueno, Denzel no sé, Denzel si va a hacer esta entrevista, si entiendes español la traduces, pero bueno, Denzel fue la verdad ya años de verlo, pues fue una persona muy generosa, porque yo era una completa desconocida, yo era una completa niña que nunca había hecho, ni siquiera sabía cómo era el manejo de cámaras, o sea, él fue muy paciente y muy generoso. Y es que eso habla del profesionalismo y de toda la experiencia. Sí. Mira, yo en el ambiente que me desenvolví desde joven fue la lucha libre y también se maneja algo similar. El que es un luchador profesional y gran luchador va a hacer que la lucha salga muy buena, aunque te toque el personaje o rival más inexperto Sí. y maleta, ¿sí? Y se habla de que eres profesional cuando haces que la lucha se vea bien. Y me imagino que es lo mismo en este medio de la actuación. Mientras el otro sea profesional, creo que va a hacer que el otro luzca a pesar Exacto. de la experiencia. Porque al momento de que tú das, también tu trabajo sube. Entonces, pues yo creo que Denzel por eso es quien es. Y no solo Denzel, sino a lo largo de mi carrera, pues he tenido la oportunidad de trabajar con muchos compañeros muy generosos, con directores muy generosos. Y yo creo que eso hace que sean lo que son. Claro. ¿No? ¿Y te ha tocado que entre compañeros haya cierta grosería, discriminación? Porque, bueno, supongo que entre papeles protagónicos y papeles complementarios o coprotagónicos, pues llega a darse cierta diferenciación de que pues, ni saludan. ¿Te ha tocado ese tipo de situaciones? Fíjate ¿O no que es tan sí. común dentro de ese medio? No, sí es común. No, sí es común. Pues yo creo que es parte de la condición humana, pero fíjate que a mí y te lo digo en mi experiencia, que las personas más hermosas y generosas y bellas como compañeros, y de verdad te lo digo, son las personas más famosas con las que yo he trabajado. Claro. Te sorprenderías de saber que las personas más famosas con las que yo he estado son las personas más sencillas, más lindas, más compañeras. Y las personas que no son tan famosas o que no conocen tanto este medio son las personas con las que a lo mejor puede ser que no puedas como generar un núcleo de trabajo como uno quisiera generarlo, ¿no? Claro. Y sin embargo también lo tienes que hacer porque pues de eso se trata también, ¿no? Pero pues también se hace incómodo el ambiente, ¿no? Para el trabajo. Entonces creo que debería ser lo ideal que esté todo el mundo más relajado, ¿no? Así en el mismo nivel, ¿no? Para que pueda fluir. Y dentro de todos estos proyectos, bueno, pues empiezas trabajando en un proyecto internacional y después hay algún otro proyecto que te haya marcado, porque es que son muchísimos. Si se ponen a buscar, Norma, Pablo, de hecho en 2024 hice varias participaciones en diferentes proyectos, ¿no? Que aparte son bastantes. ¿Algún otro proyecto que haya marcado tu carrera dentro de estos como Hombre en Llamas? Pues después vino Conejo en la Luna, que esa la hice con Demian Bichir, y la dirigió Jorge Ramírez, pero una que era reciente también fue la de la nominación de Noche de Fuego, que esta ya es mucho más reciente porque fue en el 2022, y es mi primera nominación a un premio Ariel, y la considero también como un parteaguas de mi carrera porque, bueno, pues recientemente, como no sé si llegaron a ver los Golden Globes, pero pues Demi Moore al recoger su Globo de Oro dice, han pasado más de 45 años y es la primera vez que yo me gano algo como actriz. O sea, 45 años de carrera siendo Demi Moore quien puedes considerar buena o regular o lo que sea, pero tiene una carrera sólida. Y entonces creo que cuando pasan esas cosas que a veces uno no trabaja para esos premios o para que te den un premio, pero es tan bonito sentir ese reconocimiento, decir, bueno, llegamos como a una meta, pero tampoco debe de ser la meta, pero es muy bonito. Entonces también siento que esa película también me lleva a un proceso muy interesante como actriz. Me hizo crecer mucho trabajar con Tatiana Hueso, trabajar con una coach que nos puso
que se llama Fátima Toledo, que trabajó con nosotros en una preparación con las niñas que no eran actrices. O sea, tenía muchos elementos Noche de Fuego que me retaron como actriz, entonces creo que ese también ha sido un proyecto para mí muy retador, ¿no? Sí, también Rencor Tatuado, ¿no? Que antes de empezar Ay, con la Don grabación, Julián. que estamos hablando de Diana Lane, que ya estuvo con nosotros, que estuvo también en esta participación de la película. Hiciste doble personaje. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue tu experiencia en Rencor Tatuado? Y sobre todo al hacer doble personaje, ¿no? Porque supongo que es una dinámica diferente. Sí, y el otro justamente era una parte en donde yo estaba con Diana, ya me acordé que se supone que yo ya estoy ahí muerta por estos casos que suceden dentro de la película. Que Rencor Tatuado se trata Una justiciera, una de lo que se ha vivido a través de durante muchos años, ¿no? Que justamente era un proyecto que estaba muy atrasado mucho. Y que existía el riesgo de que cuando saliera al público ya no fuera un tema de actualidad, y resulta que lamentablemente sigue siendo un tema de actualidad. La violencia contra las mujeres, el abuso, el acoso, toda esta parte. Entonces, bueno, para que tengan un contexto general, si es que no lo han visto, y si no, pues vayan a ver. Ahí se trata ese tema. Sí, no, pues eso, o sea, el trabajo con Diana, que pues ella es la que encabeza el elenco de Rencor Tatuado, pues la hace muy especial porque quien está en la película es la energía también de la película, y creo que Diana era el personaje, o sea, es esta mujer que es también Diana en la vida real, como siempre entregada, siempre dándolo todo, y esta mancuerna que hizo con don Julián Hernández, que yo ya trabajé varias veces con Julián Hernández, pues Julián es un director muy, muy preciso y tú ves una película de Julián Hernández y sabes que es Julián Hernández, entonces eso creo que como actores también es muy padre, como saber que entras al mundo de un director, ¿no? Y que te tienes que adecuar a ese mundo, ¿no? Entonces, aparte hacerlo en blanco y negro, hacer doble personaje, entonces Julián es un director muy, muy lindo, muy amoroso, muy abierto, y a la vez también le gusta que todos vayamos al límite. Claro. Y bueno, insisto, son muchísimos proyectos. Quería también mencionar una película que es más reciente, que se llama La diosa del asfalto. De hecho, esa la pueden ver ahorita en Netflix porque está todavía en Netflix. Con Mabel Cadena. Yo hago de mamá de Mabel Cadena y nos aventamos una secuencia bien padre de madre e hija ahí medio violenta, y es la única secuencia que yo tengo, pero la verdad es que siempre me mencionan esa película y creo que vale mucho la pena verla por el trabajo que desarrolla Mabel, y a mí me gusta esa secuencia como quedó, porque también hay un tono de ese cine que le gusta a Julián, de ese cine italiano de Fellini, de Visconti. Entonces siento que Julián tiene como esa influencia muy padre, entonces las escenas son muy melodramáticas, está muy padre. La diosa del asfalto. Y te preguntaba por el juego de las llaves y también, ahorita recuerdo el nombre, pero el juego de las El llaves. juego de las llaves, estuve en 2 temporadas. En la primera, bueno, siempre me tocó trabajar con Maite Perroni, con Fabiola Campomanes y con Alejandra Toussaint. Eh, pues nada, bien padre porque es una serie que le fue muy bien, y yo nada más iba a la primera temporada, hacia el asistente de un personaje de una compañera que se llama Alejandra Toussaint. Y bueno, me tocó trabajar con Maite y con Fabiola, con Maite Perroni y Fabiola Campomanes, y todo muy bien, todo muy padre, pero pues ya después viene la segunda por el éxito de la primera, y pues me dicen, pues vas a la segunda también. Ya en ese momento estábamos en pandemia, y toda la serie en la segunda temporada se tuvo que rodar se rodó en Isla Mujeres, y contrataron, pues sí, o sea, un hotel, y en ese hotel solamente podías o estabas en un área, pero no podías salir, tenías que llegarte, o sea, realmente dentro de toda esta parte de estar encerrados, pues ya cuando se dio el semáforo, pues tuvimos que seguir trabajando, pero pues era un poco raro porque tampoco podías tener tanto contacto, tenías que estar en el calor con esta cosa aquí, con el cubrebocas y todo, pero finalmente lo platico porque pues el show debe continuar.
y al final de cuentas a la segunda temporada le fue increíble también. Después ya hicieron una tercera, ya no aparezco en la tercera, pero la primera y la segunda ahí estamos. Sí, fue una situación rara, ¿no? Porque el seguir trabajando y además que pues, seguías en contacto con las otras personas, Sí. existía el riesgo, ¿no? Que se estuvieran haciendo pruebas, seguía existiendo el riesgo. Muchas pruebas, muchas, o sea, yo creo que cada tercer día en que hacen... Estabas platicando hace rato que cuántas son muy seguidas, ¿no? Qué molestia. Sí, no, ahí sí no podías trabajar si no te hacías la prueba. Y en una película que estaba yo en el callback reciente, que no pude yo hacerla porque justamente me hicieron una prueba y salí positiva a COVID. Entonces, pues vas para atrás, pero... Perfecto. Pero sí te hacían todo el tiempo la prueba, todo el tiempo. Claro. Realmente son muchísimos proyectos en los que has participado. Recientemente, la que yo vi también recientemente fue la de La viuda de los jueves. Recientemente estaremos hablando a lo mejor 2 años, ¿no? Sí, la viuda se estrenó creo que hace un año y la hicimos, creo que estaba yo grabando esa serie en el 2022, a finales del 2022 con Omar Chaparro, que es un tipazo, me cae súper bien Omar. Pues esa toda se grabó se hizo en Malinalco. Todo está hecho en Malinalco. Todavía creo que está en Netflix, supongo. Está todavía, le fue muy bien. Y a mí me tocó trabajar con Irene Azuela y con Omar Chaparro. Que Omar, le mando un saludo a Omar si ves esta entrevista. No, es bien chido Omar. Irene también es muy chida. Has hecho diversos personajes, hasta de guerrillera, ¿no? ¿Cómo es preparar un personaje? ¿Cómo se lleva a cabo? Digo, aparte de que pues, tienes que hacer un casting, te quedas, y luego cómo es que desarrollas ese personaje para que realmente puedas proyectar lo que el personaje necesita proyectar. Pues bueno, o sea, sí, yo traigo una escuela teatral con un método Stanislavski, que es el método que es más común para que te enseñan en todas casi las escuelas. Okay. Pero creo que ya cuando te metes ya a un set o ya trabajas en un set, también vas desarrollando un poquito todo el método que puedas traer, primero que nada acercar el personaje, o sea, realmente sí necesitas tener bases. Para mí mis bases han sido las teatrales. Yo soy de teatro, yo soy de formación teatral y he tenido maestros muy buenos de teatro. Raúl Cermeño también fue mi maestro, él era completamente de teatro y siempre te dan un método, ¿no? Para investigar. Primero una parte en donde tienes que acercarte, investigar, pues tratar como siempre de no juzgar al personaje. Creo que eso es muy importante para partir y empezar a trabajar un personaje, no juzgarlo. Entonces yo empiezo a hacer eso y obviamente pues te digo, entre más vas trabajando vas encontrando como tus tips o tus cosas que te funcionan más. Ya estando obviamente en el set, pues ya tienes que, yo lo que hago siempre es llegar al set con el trabajo, o sea, no como tratar de construirlo ahí porque a mí me parece que es muy difícil construir algo cuando ya estás ahí parado, o sea, tienes que llegar antes, tienes que hacer tu trabajo para llegar al set con lo que vayas a dar. Ese trabajo es investigación sobre situaciones similares a lo que vive el personaje, vas a un lugar o te documentas con videos. Me ha tocado ir también, sí, me ha tocado. Hice un corto que se llama Oasis, un corto en donde mi persona que se llama Ofelia, que ese corto ganó la Diosa de Plata, ganó en Estados Unidos, ganó el Ariel, ganó muchas cosas. Ese corto lo hice con una compañera, una actriz trans que se llama Morgana Love. Ese corto, yo en el corto yo tengo VIH, que estoy a punto de desarrollar ya SIDA y me doy cuenta de que mi esposo pues me fue infiel y a través de muchas cosas que esta mujer sufre. Pero siento que en el proceso de los ensayos había una parte que me faltaba como de conectar, entonces pues sí, yo fui a la Clínica Condesa, que es una clínica especializada en tratamiento de VIH, te hacen la prueba gratis y todo, y pues fui como Ofelia, ¿no? Pero, o sea, yo sentí que debía de hacer eso, por eso te digo que vas como encontrando, y siento que yo trato como de buscar realmente lo que pueda sentir el personaje, qué es lo que a mí como Norma me falta para
para poder tener a este personaje y sentir lo que yo soy ese personaje, ¿no? En este caso yo fui y bueno, me hicieron la prueba y pues yo, Norma, sabía que no podía salir positiva, pero a la vez empecé a sentir muchos nervios y yo te pasan a un área de psicología y te dicen, bueno, ¿por qué te lo hiciste? No, pues porque mi marido me puso el cuerno, yo creo que él tuvo relaciones de riesgo. O sea, fuiste en modo actriz, o sea, sí, jamás fue de que, no, vengo a analizar la situación por el papel, no, para nada. No, me fui como, o sea, como Ofelia, Okay. pero estando ahí, es que esto es lo bonito y es lo que me hace vivir, o sea, me encanta ser actriz porque, o sea, estando ahí te das cuenta que, o sea, y eso es lo que me ha hecho en la actuación, darte cuenta de que todo esto que estamos haciendo en el cine o lo que estamos haciendo realmente parte de una realidad, de una condición humana. Ver a chavitos ahí haciéndose la prueba y que desafortunadamente salieron positivos ese día que yo estaba ahí, platicar con esa gente, o sea, fue muy fuerte para mí esa experiencia y ya después pues la psicóloga me dijo, no, pues qué bueno que viniste porque las mujeres en México, mexicanas, son las segundas más contagiadas de VIH y sobre todo las amas de casa. Y yo, Ofelia era ama de casa, ¿no? Entonces dije, wow. Entonces hubo algo como muy fuerte que me impactó y entonces yo trato como de buscar esa parte real de los personajes que no está en el guión a veces. Claro, para vivir las emociones y al momento en que estés ya en el set puedas transmitirla como tal. Sí, tiene que pasar eso, tiene que fluir y bueno, y ver también pues formas de caminar, de hablar, de cómo, de pausas, no sé, como hay muchas cositas que vas, y que aparte también el trabajo de mesa, ¿no? Claro, ¿el trabajo de mesa qué es? Pues el trabajo de mesa empieza como, o sea, de lo más el básico, bueno, no básico, pero pues como lo hacemos en el teatro, pues analizar el texto, qué verbos se usan, qué palabras, qué personajes interactúan más con otros, o sea, empiezas a hacer como una disección de todo el texto de una manera hasta lingüística, pues, ¿no? De categorías y todo, ¿no? Cuando tú lees como tal, imagino que es un blog, un cuaderno, un montón de hojas, no sé cómo sea, está escrito tal cual las palabras, tú tienes que aprenderte tal cual el diálogo, tienes la oportunidad de poder meter ciertas frases de ti, que nacen de ti. ¿Cómo es esa parte? Bueno, es que generalmente yo sí procuro aprenderme el texto como está, sí, pero no me cierro porque los directores también les gusta, como sobre todo en cine, esta frescura de improvisar, entonces digo, me lo aprendo, pero vamos a quitar o poner y en el set se construye eso vivo. Claro. No es lo mismo en el teatro, siento que en el teatro sí es más, sí, porque, pues, no sé si cuadrado, pero como tiene el otro actor que tener su pie para poder hacer, o el de la luz, el de la música, tienen un pie muy específico que tienes que decir tu texto, si no lo dices no te van a echar la luz o no te van a poner tu música que te toque en ese momento, entonces siento que es otra dinámica, pero yo lo procuro llevar totalmente como es, y ya estando en el set, si el director me dice vamos a cambiar esto y vamos, hasta yo le propongo también, porque también eso es bueno proponer, ¿no? Claro, sí, y aparte pues para ver si le aparece, ¿no? Porque imagino Exacto. que es también complejo, porque si el director quiere que se haga tal cual, pues también no puede salirte mucho, ¿no? No. ¿Qué disfrutas más? ¿El cine? ¿El teatro? Pues también he hecho televisión, pero creo, pues es que el cine ahorita se ha vuelto para mí una fuerza muy importante como actriz. Es algo que no es que sea fácil, porque no creo que sea fácil actuar en cine, no es fácil, la verdad. La cámara te impone mucho y hay que tener una comunión con todo el crew, o sea, son muchas cosas, pero definitivamente para mí el cine es algo que se ha vuelto muy vital. Y me encantaría hacer teatro. Tuve una propuesta hace poquito en diciembre de regresar al teatro, pero creo que más bien no me van a dar mis tiempos para hacerlo, porque se requiere tiempo para hacerlo, pero quiero y muero por hacer teatro este año. ¿El último proyecto que hiciste fue el de las abejas o hubo más adelante?
Más adelante en teatro estuve con la Reina Chulas, compartiendo unas funciones de cabaret. Se llamaban Los Mis Reyes Magos. La Reina Chula siempre hacen en diciembre sus pastorelas así de cabaret y todo. Y pues yo hacía ahí a Marichuy, una mujer indígena se candidateó para ser presidenta. Y bueno, se basaron ellos, todo su rollo en cabaret es muy político, entonces pues eso fue lo último que hice de teatro. Okay. De teatro. Este proyecto de las abejas, que no recuerdo ahorita el nombre, ahorita nos comentas, se me hace muy interesante porque, bueno, creo que hay muchos proyectos que además te hacen reflexionar. Y este es un proyecto que, bueno, me gustaría que nos ahondaras un poquito porque sé que tienes mucho conocimiento sobre esta parte. ¿De qué trataba esta obra y pues qué se busca hacer conciencia? Esa obra es una obra que dirigió Nir Paldi, es un director israelita que él tiene su compañía en Londres y él se especializa en su teatro, es totalmente físico, no hay nada más que luz, música y el cuerpo del actor. Entonces hice casting, me quedé, una amiga con la que compartí escena, que era también productora, Vicky Araico, pues me invitó y efectivamente fue un proyecto de los que también me hizo reflexionar tanto de mi actoralidad como de lo que hablamos los actores. Alguna vez una maestra me dijo, Rocío Belmont, que no sabíamos el poder tan grande que tiene un actor. Y yo, sí, un actor puede ser muy poderoso. Y yo, ay, pues de qué, no, pero o sea, sí sabía, pues lo intuía, ¿no? Pero realmente cuando yo, por ejemplo, en Milagros invitamos al personaje real en el que se basó para hacer Milagros, que mi compañera Vicky, que escribió la obra con el director, se llama Lady Page y existe y es una defensora de las abejas en la península, y en la cual se dieron cuenta de que su miel estaba siendo modificada porque ellos vendían la miel a Europa. Entonces en Europa les regresan y le dicen, tu miel te la compro, pero ya no al precio que me lo estás dando porque tiene organismos genéticamente modificados. ¿Cómo? Es imposible eso. No, no es imposible. Le mandan la prueba de laboratorio y después ellos hacen los mayas hacen su estudio y se dan cuenta que efectivamente la miel tenía soya transgénica. Entonces se dan cuenta que había muchos cultivos ya con soya, con glifosato, con organismos genéticamente modificados. Entonces ellos empiezan una lucha real de una comunidad maya para que dejaran de cultivar esos plantíos de soya transgénica, porque las abejas consumían esa miel y la polinizaban. Entonces, aparte, no solo son las abejas, sino también es el ser humano. O sea, es todo lo que estamos comiendo, es todo lo que nos estamos llevando a la boca. Y eso es tan importante y tan vital porque es la vida misma. Entonces, Lady Page más toda su comunidad maya fueron a una función y terminando la función pues estaba completamente conmovida, en lágrimas y diciendo, nunca pensé que a alguien le importara nuestra vida, de lo que estamos hablando. Me conmueve mucho pensar que no estoy sola y que hay gente que le mueve el hablar de algo que nosotros nos da la vida. Entonces en ese momento fue, que no es posible que, o sea, Norma, o sea, realmente no por mí, sino de lo que tocas es la vida misma. Entonces creo que hay un profundo compromiso como actor que tenemos que tener los que nos dedicamos a esto, un profundo respeto, y ahí es donde te das cuenta que hablas de una manera, que puedes hablar de la condición humana de una manera muy cercana y que al final de cuentas es la vida, ¿no? Entonces, pues fue un proyecto que a mí me marcó mucho. ¿Por qué la abeja es tan relevante para la vida, para que podamos vivir? Exacto, porque la abeja va a polinizar, o sea, la abeja va a traernos a hacer que haya este cultivo de llevar todo este cultivo a diferentes partes y polinizar. Y si ella muere, pues también nosotros después vamos a morir, ¿no? Porque somos ese alimento que las abejas agradecen
pues ahora sí que nos dan su vida, ¿no? Para, si una abeja te pica, pues te está dando, yo no lo sabía en ese momento así, pero que te da la vida, te escoge, ¿no? Te escoge. Y realmente, pues como dices, tienes que investigar sobre el tema, por eso es que cuando yo estaba viendo el desarrollo de esta entrevista donde estás hablando de ese tema, me doy cuenta que sabías muy profundo. Pero digo, yo lo sé porque mi profesión de nutrición pues me llevó a estudiar transgénicos en algún punto. De hecho, es una materia que llevamos en parte de la carrera y es muy delicado porque eso puede provocar mutaciones, puede provocar cáncer. Y en este caso que la soya es transgénica, pues obviamente alteraba la vida y la calidad de la miel. Y por supuesto para nosotros es muy grave, es una organización a nivel mundial que es Monsanto y que además nuestro maíz, que es nuestro principal alimento, pues es transgénico y eso probablemente a futuro nos cause pues algunas modificaciones que todavía no se han terminado de aterrizar, que es lo que va a pasar, tal vez en unos años haya mutaciones, no sabemos. Ya las hay, ya las hay en Argentina, hay comunidades que se dedican a cultivar estos plantíos y los niños nacen con hidrocefalia, con labio leporino, y yo fui con el músico, porque había un músico, yo cantaba en maya en la obra, el músico y yo nos fuimos a manifestar junto con la comunidad de Lady Pech a la Suprema Corte de Justicia un día también, o sea, realmente en ese momento estaban lidiando una batalla contra Monsanto para que se acabara y se parara, o sea, era un monstruo, o sea, ahora sí que la lucha para parar este monstruo tan grande, ¿no? Esta transnacional. Entonces, al final de cuentas, eso que es el maíz y todo eso nos lo estamos comiendo. Claro. Sin embargo, hay una razón también de ser. O sea, digo, es difícil que se erradique esa empresa, pero, pero al final, a futuro también la proyección en cuestión de producción de alimentos es menor porque la tierra nos falta. Hay un trasfondo también que es como cuando el empleado dice que el patrón abusa y el patrón dice al empleado, pues yo te estoy dando lo que puedo darte. O sea, hay que ponerse en las dos perspectivas también. Es difícil, pero bueno, veamos cómo se desarrolla. Digo, nos metimos un poquito más porque es un tema interesante, pero bueno, seguimos con lo que es tu carrera. No, pero sí es muy interesante realmente, ¿eh? Claro, sí, sí es importante porque pues nos afecta la salud y es Sí. nuestro futuro, la alimentación. Si quieren, pues investiguen un poquito más a fondo. Y pues bueno, la problemática es que si investigamos más a fondo, nos vamos a dar cuenta que necesitamos pues no comer ningún producto del supermercado porque está cañón, sí, la verdad. Pero bueno, pasando nuevamente a lo tuyo, ¿qué elementos tiene que tener un personaje para que Norma diga, me interesa hacer ese casting? ¿O realmente tú aprovechas todo porque pues es un nuevo mundo por conocer en dado caso? Pues yo la verdad sí, sí estoy haciendo casting para todos los personajes que me llegan. Y lo que yo pienso, algo que me decía un director que se llama Luis Mandoki, es que con el que hice presencias hace ya 2 años también, o 3 años, con Yalixa y con Gerardo Taracena y muchos más actores, él me decía, los personajes te eligen. Y yo en ese momento, ay, sí, maestro, los personajes te eligen. Y ahora creo que sí te eligen. O sea, uno puede hacer para muchas cosas y tú piensas, no, pues me va a tocar este y así. Pero a veces el que menos esperas es el que te va a llegar. Entonces yo lo que procuro es que hacer todo como con la más profundidad que yo lo pueda hacer. Por ejemplo, pues a lo mejor para muchos es como más fácil decir que pueden hacer un programa unitario, ¿no? Que los he llegado a hacer en Televisa o en otras compañías, pero para mí es también un gran compromiso hacerlo. O sea, creo que no me parece que ningún personaje deba de meritarse, ¿no? Porque si tú le pones tu esencia, si tú le pones la importancia, no importa, o sea, realmente el trabajo es el que tú le vayas a dar, ¿no? Sí, porque me imagino que, no sé, a lo mejor ha de haber personas que digan, no, yo no voy a hacer un papel pequeño que tenga una aparición de, no sé, cierto segundo, minuto, porque pues yo ya tengo una carrera actoral de cierto tiempo. Me imagino que debe de haber quien, pero si ese personaje está ahí es porque tiene una importancia. Cada personaje tiene una importancia, entonces lo que tú comentas es que pues no demeritas ninguno por esa razón, porque tiene su momento de importancia y por esa razón. No, y también me ha pasado, o sea, si llego a leer algo que no,
pues no lo hago, porque yo lo que prefiero es cuando no creo que yo le voy a poder dar o no coincido con esas cosas, prefiero no hacerlo. Hacerlo y estarme así como quejando, no, no puedo hacerlo, esto no me gusta, porque creo que no le voy a poder dar lo que requiere, entonces mejor no me meto en eso. No, y mencionabas hace un ratito, ¿no? El hecho de que te ganes un premio, pues claro que es un aliciente para ti y para tu carrera, pero no se debe pensar necesariamente en buscar el premio, ¿no? Sino en que realmente disfrutes lo que estás haciendo y eso probablemente te lleve a que lo ganes, ¿no? Porque lo estás haciendo genuinamente por gusto. Exacto, sí, porque o sea, es parte, si tú te dedicas a actuar, bueno, y tú que te dedicas a todo este mundo del fitness y todo, se vuelve parte de tu vida, o sea, no lo vas a hacer porque te den un premio, sino porque es parte de algo que tú necesitas como persona, como actor, o sea, como actriz. A mí me gusta hacer cine, a mí me gusta meterme o sea, poder sentir que puedo hacer otras cosas y terminar corte y vámonos, ¿no? O sea, pero saber que en ese momento puedo hacer y deshacer y hay la oportunidad de jugar. O sea, esa parte de jugar me vuela la cabeza, o sea, realmente me gusta, me gusta hacerlo. Ya si después alguien considera que mi trabajo puede ser premiable, pues qué padre, pero no creo que sea el tema. Yo creo que hay premios más profundos como el que la gente pueda reconocerse en un trabajo, el que la gente pueda acompañarte en la ficción. Claro. Dices, corte y vámonos. No sé si solamente fue una expresión o es así de fácil salirte del personaje. ¿Qué tan fácil, difícil es este manejo de meterte, de salirte, las emociones? Pues cuando estás estudiando, a lo mejor puede ser un poquito más complejo porque no sabes cómo bien diferenciar y te llevas la tarea y estás ahí como meditando más, hay más tiempo de hacerlo. Yo creo que por salud es bueno decir corte y queda, vámonos, porque el personaje ahí se queda. Si te empiezas a enrollar, empiezas a hacer, claro, claro que existe, claro, claro, por supuesto. Y que te quedes como, pero no es sano. O sea, no es sano, pero sí creo que también pues uno está trabajando con emociones, con cosas. Hay días en que pues tú tienes que llegar y ficcionarte y no sabemos qué pasó en tu casa, no sabemos si ese día te sucedió algo, pero tú tienes que llegar con la energía del personaje, no con la tuya. Si la tuya es así, lo siento, pero ahí tienes que llegar con la energía, darlo. Y ya después dejas esa energía y te vas a la tuya, si quieres vuelves a llorar en tu casa porque te dejó tu novio, lo que sea. Pero sí creo que es bueno como los personajes te ayudan mucho también a entenderte, no es parte, no es psicología, no estamos tomando terapia, pero también te ayudan a entender mucho sobre uno mismo, ¿no? Pero yo creo que sí, pues hay diferentes métodos, y a lo mejor hay otro método donde a lo mejor trabajan con las emociones más a flor de piel, personales, pero ya es una cuestión como de cómo tú trabajas. Yo no trabajo a veces así, ¿no? Claro. Digo, todo este manejo, pues obviamente lo aprendes cuando estás estudiando, ¿no? Tú estudias, empezaste en IMBA y luego mencionas que con Alberto Estrella. ¿Realmente existen mejores o peores escuelas? ¿O realmente depende mucho de la dedicación que le ponga cada persona? Porque yo creo que, al menos en cualquier carrera, no es la escuela. Por ejemplo, yo egresé de Unitec y mucha gente dice, no, la UNAM. Para mí, en lo particular, es el alumno. Qué tanto desempeño le ponga, qué tanto lo disfrute, no importa el programa académico ni la escuela, sino el alumno como tal. En el mundo de la actuación es lo mismo, o si hay unas escuelas que son mejores o que tienen mayor reputación, que sacan mejores actores. Yo creo que sí hay muy buenas escuelas y yo intenté entrar, pero definitivamente la primera vez me batearon. Y después, ya no pude hacerlo por mi situación económica. Mis papás no querían que estudiara actuación en absoluto. De hecho, lo impedían. Entonces, pues fue difícil para mí, ¿no? Entonces yo encontré esta manera de pagarme mis clases, de trabajar, de estudiar y todo esto. Pero también sí creo, también coincido contigo en esta parte que la escuela no te lo va a dar todo. O sea, si tú dices, voy a estudiar aquí porque ya voy a salir siendo Robert De Niro o quien me quieras decir,
Pues no es cierto, porque también tiene que ver, o sea, la escuela tiene que ver en lo que a ti te pueda dar como filosofía. Cuando tú salgas y te enfrentes al mundo real, ahí es donde vas a tener la semilla que sembraron. O sea, afortunadamente yo tuve perfeccionamiento actoral con un maestro como Raúl Cermeño, que es maestro de Damián Alcázar, de Alberto Estrella, de Julieta Burro, o sea, de 1000 actores, y que lo que me dio a mí también fue esta parte ya profesional de saber lo que es ser un actor y el compromiso que debes de tener. Entonces, eso es lo importante, que tú salgas y eso que te dieron, tú lo florezcas. Y si tú estás pensando que por ser en una escuela determinada vas a florecer, no, tienes que tú, te pusieron ahí la semilla, pero uno tiene que germinarla, Y que ¿no? tanto te relaciones también, ¿no? También esa es una parte muy importante. Esa es una parte muy importante, sí, sí, claro que sí. Sí, también tiene que ver. Pero puedes abrir puertas tú también, ¿no? O sea, Claro, con tu personalidad, cómo te comportas también, tu trabajo, todo tiene que ver. Ahora, el proyecto de Hombres Íntegros, que recientemente ha estado en festivales, le ha ido muy bien. ¿Cómo llega a tu vida Hombres Íntegros? ¿Cómo sabes de este proyecto? Cuéntanos. ese proyecto fue es una película muy fuerte y muy conmovedora. Ese proyecto yo llego porque yo ya conocí a Alejandro, ya había visto su película de Cuernavaca, la que me encantó. En Prime Video, la película de Sí, Cuernavaca. sí, sí, está ahí. Y bueno, pues él me busca, me manda a felicitar porque él fue al Festival de Cannes. Entonces me dice, oye, te acabo de ver en Noche de Fuego, se proyectó aquí en la Semana de la Crítica. Dice, y me encantó tu trabajo, dice, me encantaría que poder filmar contigo algún día. Le digo, ay, cuando quieras. Sí, 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 te voy a invitar a mi próxima película. Y eso me lo escribió, o sea, me lo escribió cuando vio Noche de Fuego, que ya hace un par de años. Dije, ay, qué padre, y me escribió desde Cannes, ¿no? Y dije, ah, órale, yo estaba aquí en México, yo no fui a Cannes. Y y ya quedó en eso, hasta que ya cuando iba a ser ahorita la filmación de Hombres Íntegros, me contactó y me dijo, oye, quiero que hagas este personaje. Es un personaje que se contrapone un poquito a la clase social de los hombres íntegros, que tienen una clase alta, dice, y para mí es muy importante que este personaje se contraponte porque es como una visión que siempre está, que tiene a alguien que no es de la misma clase que ellos y que ella ve todo y los demás pareciera que no ven eso que ella ve, entonces no sé si lo quieras hacer y todo esto, y entonces él me insistió mucho, en un momento no se podía, como que no iban a coincidir las fechas, y le dije, pues vamos, hagámoslo, ¿no? No es un personaje protagónico, pero es un personaje importante que contrapuntea, te digo, la clase social, porque en la película la clase social determina los personajes de una manera brutal, y entonces, pues te das cuenta de que a veces a veces no sabes, tanto los niños ricos como los niños que no tienen esas oportunidades, si tú no cuidas esa infancia, si tú no cuidas esos hombres íntegros, esas mujeres, pues realmente vas a generar un odio en ellos. Entonces mi personaje ve todo y es la parte más cercana que tiene, sin ser familia, del personaje de Andrés, que es el protagonista. Alf. Ujú. Alf, exactamente. Y que pues esta trama pues tiene que ver con pues, un problema social que lamentablemente se vive, que es el clasismo, el, el racismo, cómo vive el homosexual no reprimido, sino criticado, ¿no? En esta parte, y eso es lo que tú ves, cosa que los otros no ven, ¿no? Exacto. Bueno, el personaje, ¿no? Sí, 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 mi personaje justamente tiene esos momentos en donde ella ve cosas que los demás no pueden ver. ¿Cómo se llama tu personaje? Ay, mi personaje, como ahorita me agarraste en curva, y ella, me agarraste Ok. Ale, no veas esto, por favor. Sí, no, de todas maneras ahí lo vamos Sí, sí, a sí. buscar. Pero ella ve todo esto, o sea, ella ve todo esto y se da cuenta de que realmente, pues la familia está mal, ¿no? El personaje de María Aura, que es la madre de Alf, entonces, pues está lleno de estos momentos de darte cuenta que hay un racismo impresionante en México, ¿no? Que hay
la diferencia de clases y esto que dices de esta represión en los niños en donde no pueden expresar su real homosexualidad o su real manera de poder enfrentar su sexualidad, ¿no? Y eso los lleva a condenarse ellos mismos y generar odio en ellos, ¿no? O sea, generar gente que no, pues que no tiene otro camino más que la violencia, ¿no? La religión, también un tema bien delicado. A Alejandro le gusta la cosa complicada, ¿no? Le gusta, le gusta entrarle duro. El cuerno digo, al toro por los cuernos. Exacto. Fíjate, yo compartí un fragmento de un reel donde habla de esta parte, ¿no? Del niño que llega y que la religión católica y que la crítica por la homosexualidad. Lo puse en mis estados, ¿no? Y me reclamó una persona, ¿no? Pues, que porque qué tenía que ver con el deporte, que es lo que nos dedicamos, y que por qué se metía con la religión. Y yo, pues, es una historia, es una producción, no estamos en la vida real, pero en la vida real, al final de cuentas, ¿no? Porque a la gente no le gusta que se meta con la religión, a pesar de que hay muchas cosas oscuras detrás de esto. Sin embargo, pues es un tema muy mediático, y me di cuenta, sin solo con poner el reel, ahora lo que va a generar cuando ya salga, ¿no? Que todavía no sabemos, próximamente ya tendremos a Alex por acá, que ya me da el avance cada mes que lo veo, a ver cómo va, cuando ya se estrena, que esperemos que sea pronto. Y pues bueno, pues estaremos listos para poder ver esta producción y ver tu personaje. Sí, ver el trabajo de Tomás Rojas, ver el trabajo de María Aura, de Andrés, de todos los chicos, los demás chicos que acompañan también a Andrés, que hacen un trabajo impresionante, o sea, Verónica Toussaint también, que en paz descanse, que también se avienta una escena súper conmovedora en la película, o sea, realmente la película tiene muchas cosas muy conmovedoras, y ya la podrán ver y verán ustedes que la película pues tiene muchas cosas que te pueden llegar a mover impresionantemente. Seguramente. ¿Cómo ves el cine mexicano al día de hoy? Mm, Creo que ya o sea, están generando nuevas producciones y hay más, pero yo creo que sí, definitivamente, no todos, pero hay muchos directores que están apostando por cosas muy interesantes y dando la oportunidad a nuevos talentos y nuevas caras y nuevas historias, porque eso hace falta, o sea, como abrir un mundo de nuevas historias. Y yo creo que lo comercial no tiene que estar peleado con lo artístico y que pueden poner una balanza ahí. Lo que sí creo es que hay que abrir la conversación a que haya más oportunidades para otros nuevos rostros. No nuevos rostros me refiero a que ya hayan iniciado ayer, sino a nuevas caras Que no les han dado oportunidad, tal vez. exacto, que el talento, o sea, finalmente tú sí ves cine coreano o series coreanas o si ves cine francés o otro tipo de cine, vas a ver a los talentos de ahí. O sea, no les va a importar eh, quién, quién eres, si eres famoso o no famoso. Tú si funcionas para esa producción vas a estar ahí. Entonces creo que también habría que abrir tanto para el talento del casting como para el talento de guión, para las mismas producciones, o sea, que se abriera para que se hiciera un cine más rico, que generara más empleos, que se generara más audiencia, porque creo que es donde también se está cojeando en la industria de México, ¿no? La audiencia. O sea, que haya más salas para que la gente pueda ir a ver cine mexicano. O sea, yo creo que eso también estaría increíble y no solamente un tipo de historias a las que siempre se apoya de manera privada, sino también que el financiamiento privado también exista en estas producciones que pueden ser llamadas como cine de autor, ¿no? Sí, realmente existe pues con las plataformas digitales, ¿no? Con Prime, con Netflix y otras más que menciona Alex, no me acuerdo cuáles otras, que yo ni sabía, ¿no? Hay muchísimo más oportunidad, muchísimo más variedad, pero sí también hace falta como que realmente sean proyectos tal vez más atractivos, porque de por sí existe mucha gente que no le gusta el cine mexicano por X o Y razón, y al haber más proyectos atractivos, pudiera ser que aumente la audiencia.
¿Tú cómo consideras que está el papel hoy en día de la mujer dentro del cine? ¿Está igual que hace años? ¿Hay más relevancia todavía? ¿Qué crees que le haga falta para que haya más relevancia? Definitivamente sí ha cambiado en algunos rubros, o sea, ahorita sí ya ves más, ya ves directoras, ves guionistas, ves fotógrafas, o sea, es obvio que sí se está abriendo, pero todavía creo que se necesita más reconocimiento para las mujeres, no pensar que se nos hace un favor o se les hace un favor a porque una mujer tenga que dirigir o ser fotógrafa, sino simplemente se lo ganaron y están ahí y tienen las mismas posibilidades que un hombre, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que crecer más y poder tener un balance también con la parte masculina, ¿no? Sino que no haya como esta pelea de porque soy hombre o porque soy mujer, sino simplemente creo que trabajemos todos para que haya un cine mejor y eso va a beneficiar a las audiencias. Y sí creo que es importante la representación femenina, o sea, que sí existan mujeres directoras, que sí existan guionistas, que sí existan gente en producción, en el crew. O sea, ahorita sí ya ves gente, hasta puede ser hasta gaffers, que ya están dentro del cine haciendo cosas que antes solamente lo hacían los hombres y tú no veías a ninguna mujer hacerlo, ni fotógrafas al principio. Sí, ya ha habido más inclusión todavía, ¿no? Sí. Si Norma no fuera hoy en día actriz, ¿a qué se hubiera dedicado? Ay, buena pregunta. ¿Qué me hubiera dedicado? Digo, de niña te hacía la pregunta, ¿tenías en mente alguna profesión antes que ser cantante, actriz? Mm, pues yo creo que no sé si me gusta mucho como pensar que me hubiera gustado como algo que tuviera que ver con la relación con la gente. A lo mejor no, si no fuera actriz, pues no sé, tal vez me gustaría mucho hacer, yo estudié letras, no me dedico, nunca ejercí como lingüista ni he escrito, este, me hubiera gustado tal vez eso, poder escribir. O sea, de hecho es algo que todavía me gustaría poder hacerlo en algún momento. No me gradué, terminé la carrera, pero no estoy graduada, pero sí me gustaría. Para poder escribir un guión, ¿qué sientes que te faltaría? Pues yo creo que definitivamente aventarme. O sea, creo que estudiar obviamente, eso sí lo creo, que no puede haber como algo en donde, o sea, sí tener esa semilla, pero también tienes que tener las bases para poder hacerlo bien. Entonces creo que pero sobre todo creo que también es como animarte. O sea, a mí lo que me gusta mucho de pensar que puedo llegar a escribir un guión, que sí lo tengo pensado, es como pensar que yo pueda también aportar algo de diferente desde donde yo nací, desde donde yo vengo y que no nada más se quede las historias, a lo mejor hay gente que va a llegar a escribir guiones y va a estar dentro porque pues a lo mejor tuvo esa posibilidad, ese camino, ¿no? Pero hay mucho talento afuera que quiere contar otras historias y eso creo que a mí me gustaría, ¿no? ¿Próximamente tienes algún otro proyecto que ahorita se haya grabado? Digo, en 2024 grabaste muchísimos. Sí, pues estuve haciendo varias cosas unitarias, hice pues, una serie que ya se va a estrenar ahorita a finales de enero, principios de febrero, que se llama Con tu mirada, ahorita sí ya salió el tráiler y todo. Es un remake de una novela que sale hace una telenovela que se llama Mirada de Mujer. Ah, sí, claro. Y Yo entonces, estaba muy niño y la veía con mi mamá, no sé por qué me dejaba verla porque estaba muy fuerte esa cosa, pero yo la veía así. y entonces ahorita pues ya se terminó de grabar y se va a estrenar ya a finales de enero, principios de febrero. Es una producción de VIX con Argos, con Epigmenio Ibarra. La va a protagonizar Angélica Rivera y Diego Klein, que a mí me toca trabajar, todas mis escenas son con Diego. Y pues bueno, voy a estar ahí, voy a estar 5 capítulos ahí en esta serie que yo pienso que le va a ir muy bien y que justamente habla pues de lo que habla Mirada de Mujer, ¿no? Con tu mirada se llama la serie, de esta mujer que entrega su vida como ama de casa a sus hijos, a su esposo,
y al final pues se da cuenta que todos se van y ella se queda sin nada, ¿no? Y sentir ese vacío. Entonces, bueno, vamos a vivir ahí unas aventuras, ahí mi personaje a través del personaje también de Diego Klein, que es el personaje que interpretaba Ari Telch en aquel momento. Entonces, pues creo que la serie va a quedar muy padre, tiene más talento interesante. Entonces, pues creo que espero que le vaya muy bien, la verdad. Es el próximo proyecto en puerta que va a salir. Ok. ¿Y tienes ahorita ya trabajo para 2025 que vas a grabar o todavía está? Ahorita estoy en pláticas para ver lo de un cortometraje y una película. Pero pues ya saben que ahora ya no, cláusula de confidencialidad, ¿verdad? Que- Y también pues esperamos también el estreno de una película que también filmé el año pasado que se va a llamar Mario y el estreno de otra película que se llama Vergüenza, que esa la estrenamos en Guadalajara, pero ahorita va a ser su estreno ya comercial. Entonces también es una película súper interesante que se ha ganado premios en Moscú, en Guadalajara, en Argentina. Entonces, pues ya este año también se estrena. Entonces esperamos que también le vaya muy bien. Perfecto. ¿Qué se siente ser de las privilegiadas que tienen mucho trabajo? Esta pregunta la hago en broma, ¿eh? Porque en alguna entrevista de Diana Lane vi que le hicieron y dije, ¿cómo por qué se cree que tienes que tener privilegios, no? Para que tengas trabajo, más bien es todo el trabajo que has hecho, ¿no? Para que puedas seguir todavía vigente y los castings que haces, ¿no? Tú sí consideras que es privilegiada de un sector. Mm, pues es que, o sea, yo creo que ahorita, pues evidentemente pertenezco a otra social que no era cuando yo era niña. Y a veces eso puede ser muy triste porque hay mucha gente que no tiene esos privilegios, como el hecho de bañarte en una regadera. O sea, yo no lo tuve hasta los 16 años que llegué a vivir aquí por el centro histórico, ¿no? No sabía o sea, suena muy duro, pero eso también creo que te marca como actor y la actoralidad que tú puedes tener. Entonces, en ese sentido, sí me siento muy privilegiada de poder hacerlo y también considero que hay que trabajar duro, hay que prepararse y hay que, o sea, darlo todo, porque no puede ser de otra manera. Y en ese sentido, pues sí puede ser un privilegio, tal vez, ¿no? Porque, pues, imagínate cuántos actores hay y cuántas actrices. O sea, yo conozco tantas actrices que admiro tanto y que no tienen a lo mejor la posibilidad de poder filmar una película. Actrices que para mí son o sea, que yo las veo en teatro y las considero maravillosas. Y para mí son maestras y a lo mejor no pueden filmar, no pueden estar en una serie o filmar o entonces realmente el actor no es actor por una serie o por una película, es actor porque es actor y va a ser actor en teatro, en cine, en donde dando funciones para escuelas. Eso es un actor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues puede ser que sí tenga un privilegio, pero pues también pues hay que trabajar duro y a veces se logra y a veces no, y no te debes de. Creo que cada quien en su trinchera puede hacer su trabajo con mucha pasión y con mucho amor. Claro, pero bueno, al final no, en ningún aspecto se regala nada. Creo que tiene que haber un trabajo, como bien dices, una trayectoria, donde a través de eso, pues van viendo, como en este caso Alex vio tu trabajo, por eso te invitó, y así muchos otros directores, productores lo pueden estar Que me viendo, vuelva a invitar, Alex. seguramente. Por allá que Y, aprovecho. y al final, pues son oportunidades que siempre llegan, pero tienes que estar preparado. Y si no estás preparado y no te atreves a decir que no, al final te preparas y lo haces, ¿no? No creo que sea una cuestión de suerte. Hay casos, por supuesto, hay casos que llega, pero si no te preparas después de eso, pues como muchos, hablando no necesariamente actores, ¿no? Sino de personajes virales. Llega la fama, pero pues si no haces nada en ese proceso de prepararte para aprovecharlo, pues se va. Y lo mismo creo que puede pasar cuando te dan oportunidad, porque también sé que Alex es mucho de, o no sé si muchos productores, directores también sean de darle oportunidad a gente que no necesariamente son actores. O sea, ¿cómo le llaman actores Naturales. naturales, no? Eh, si no se prepara después de ese proyecto, pues ya seguramente no va a volver a pasar, ¿no? No va a pasar nada más con esa persona, ¿no? Entonces no creo que es una cuestión
de privilegiados, sino de trabajo. Sí, hay que trabajar. Yo creo que eso quiero sí puntualizar mucho porque creo que estamos en una era en donde se piensa, como es esta era de influencer y de todo sucede muy rápido, las redes te dan esa idea de que todo está sucediendo rápido, continuo, la información, antes te enterabas de cosas hasta después de un mes o pasaban y no te enterabas, pero creo que hay que darles este mensaje a los chavos y decirles que no, que hay que prepararse, que las cosas se consiguen con trabajo, porque así es la vida, así es la tierra, así es simplemente como regresando un poco a lo de la nutrición. Para poderte llevar algo a la boca, alguien tuvo que trabajar duro para poder tener los alimentos. Y la vida en sí es eso, o sea, es un proceso que tienes que seguir para poder ser. Entonces, no va a suceder de la noche a la mañana, hay que trabajar. Claro. Y no va a faltar quien ponga en un comentario, no, hay otras formas de llegar porque hemos sabido de un catálogo. Bueno, eso ya son otras historias. Son otras historias Esa es otra diferentes. historia. Pero normalmente, pues bueno, con trabajo, ¿no? ¿Qué consejo les puedes dar a todos los chavos que van iniciando, además de este que acabas de dar? ¿Dónde pueden iniciarse a estudiar? ¿Algunas escuelas que puedas recomendar? ¿Hay alguna edad específica para que ellos puedan comenzar? ¿Qué les recomiendas? Yo creo que en la actuación puede ser como una carrera en donde todavía hay un rango muy grande de edad en donde tú puedes meterte a estudiar si lo deseas, si tienes 30, 40, 50 años. No es como la de un bailarín, que un bailarín sí necesitas tener una cierta edad porque el cuerpo físicamente ya no te lo va a dar. Pero pues creo que si tú tienes la necesidad de decir algo, de contar algo, de ser actor o actriz, lo hagas y aunque todo el mundo te diga que no lo hagas, pero si tú lo quieres hacer, y pues las escuelas que yo recomiendo, bueno, pues para iniciar, pues mi escuela con Alberto Estrella, que él sigue teniendo su escuela del Círculo Teatral, en donde ha dado muchas generaciones y pues las escuelas que son muy buenas y que tienen todo un prestigio, que es el CUT, el IMBA, que para mí también son escuelas que yo hubiera querido estudiar en algún momento, que no pude regresar a hacer mi examen nuevamente, pero que si yo pudiera regresar el tiempo, creo que lo intentaría tuviera intentado otra vez para poder entrar a una de esas escuelas porque se me hace que tiene muy buenos maestros y pues sobre todo también está financiado por el Estado, ¿no? Entonces, si hay esas posibilidades de hacerlo, pues lo haces ahí, si no, pues buscar en otra escuela, pero que tú te sientas que puedes realizarlo y que puedes hacerlo, ¿no? Que no te quedes pues nada más en el intento, ¿no? De querer hacerlo. ¿Qué cualidades consideras que debe tener una persona que quiera dedicarse a la actuación? Pues creo que la parte lúdica es muy importante. Creo que esa parte nunca debe de morir. Así seas un actor de 80 años o de 10 años. Y también otra parte de la que nadie habla, pero que también es real, ya después te das cuenta, disciplina. Esa es una parte muy, pero muy importante porque creo que puedes tener un gran talento y en todas las carreras, no solamente en esta, y pues el talento te va a durar un tiempo, pero después ya se acabó el talento. O sea, tienes que trabajar y tienes que tener disciplina, amor hacia tu trabajo y respeto. Y si no tienes eso, no vas a ser, va a ser momentáneo, porque esto es una vocación, es una carrera. Entonces, creo que esas son partes fundamentales de la disciplina y el respeto, el amor que tú tengas hacia esta carrera, ¿no? Claro. Pues bueno, pues gracias por haber asistido a esta entrevista. Realmente pues tienes una trayectoria de bastantes proyectos que bueno, pues la verdad es que valdría la pena que se vean todos. ¿Y algo más que quieras agregar para despedirte de nuestra audiencia? Pues nada, que no se pierdan esta serie Con tu mirada por VIX, que ya se estrena, Vergüenza también, que ya se estrena, que esta película va también a generar una plática muy buena sobre las películas que hablan sobre el narcotráfico y bueno, Hombres Íntegros, que creo que va a ser una película que va a generar mucha, mucha, mucha plática interesante, ¿no? Sobre el clasismo, sobre el racismo y que sigan viendo cine, a ver cine mexicano. Muy bien. Pues nuevamente gracias por haberte dado el espacio de asistir
Y bueno, pues esperemos que ustedes hayan disfrutado esta entrevista tanto como yo la disfruté. Recuerden que este podcast está patrocinado por Andefi, Academia de Nutrición Deportiva y Fitness Integral, y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, muchas gracias. Y así llegamos al final de otro episodio de Voces y Desafíos. Espero que te hayas sentido tan inspirado como yo después de escuchar la increíble historia de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ningún episodio y unirte a nuestra comunidad de oyentes que, como tú, están listos para enfrentar sus propios desafíos y lograr el éxito. Soy Rocco y ha sido un placer ser tu guía en este viaje de Voces y Desafíos. Hasta la próxima.